La jornada de este domingo ha comenzado con una noticia que ha sacudido al mundo de la prensa social. Fran Frances es tenista y conocido por algunas de las relaciones sentimentales más mediáticas de su vida. Ha fallecido a los 62 años después de una larga lucha contra una enfermedad que durante los últimos años fue debilitando progresivamente su estado físico. Su muerte se ha producido lejos de los focos y de la exposición pública que durante determinadas etapas de su vida le acompañó de manera constante. Quienes le conocían aseguran que en los últimos tiempos había optado por una existencia mucho más reservada, centrada en su entorno familiar y alejada casi por completo de la actualidad mediática. La noticia ha generado una enorme repercusión no solamente por la figura de Fran Frances, sino también por el contexto en el que se produce. Durante los últimos meses su nombre había vuelto a aparecer en numerosos espacios televisivos debido a una serie de informaciones relacionadas con antiguas polémicas sentimentales, especialmente aquellas vinculadas a Bárbara Rey. Precisamente por ello, la reacción de la vedette tras conocerse el fallecimiento ha llamado poderosamente la atención. A través de una emotiva carta pública, Bárbara Rey quiso despedirse de quien fue una de las personas más importantes de una etapa concreta de su vida. Sus palabras sorprendieron a muchos observadores porque llegaban después de años marcados por la distancia y por unas circunstancias que parecían haber deteriorado definitivamente cualquier vínculo entre ambos. En su mensaje, Bárbara recordó momentos felices compartidos junto a Fran Frances y destacó el afecto que siempre aseguró haber sentido hacia él. La artista expresó su deseo de que, tras tantos años de sufrimiento físico provocado por la enfermedad, encontrara finalmente la paz que tanto merecía. También reconoció que en más de una ocasión había pensado en reencontrarse con él, aunque las circunstancias nunca terminaron permitiéndolo. Según explicó, existía un sentimiento mutuo de aprecio que había sobrevivido al paso del tiempo a pesar de la ruptura y de todos los acontecimientos posteriores que marcaron sus vidas. Sin embargo, mientras algunos interpretaron esas palabras como una muestra sincera de afecto, otros las recibieron de forma completamente distinta. Diversas informaciones difundidas en televisión apuntan a que parte de la familia del fallecido no habría visto con buenos ojos este homenaje público. El malestar sería especialmente intenso debido a las controversias que durante años rodearon la imagen de Fran Frances y a determinadas situaciones que, según algunos allegados, le causaron un profundo dolor personal. Varios familiares habrían llegado incluso a comentar que Bárbara Rey no habría sido bienvenida en el funeral. Según trascendió en distintos programas especializados en crónica social, el entorno más cercano al tenista consideraba que ya se había hablado demasiado de él públicamente y que había llegado el momento de respetar la intimidad de la familia. La intención de sus allegados era despedirle en un ambiente estrictamente privado, lejos de cámaras, titulares y debates televisivos. Las personas que acudieron a darle el último adiós fueron principalmente familiares directos. Entre ellos destacaron sus hijos, quienes ocuparon un papel fundamental durante las últimas etapas de su vida. Especial atención merece el caso de Alejandro, el hijo nacido de la relación entre Fran Frances y la actriz y modelo Silvia Salas. Durante años, la historia entre padre e hijo estuvo marcada por la distancia emocional y por una ausencia que generó sufrimiento en todas las partes implicadas. La situación, sin embargo, experimentó un giro importante con el paso del tiempo. En los últimos años de su vida, Fran Frances inició un proceso de acercamiento hacia Alejandro que permitió reconstruir parcialmente una relación que durante décadas había permanecido prácticamente inexistente. Familiares cercanos aseguran que el exdeportista hizo un importante esfuerzo por recuperar el tiempo perdido y por reconocer errores que habían condicionado profundamente el vínculo con su hijo. Este acercamiento habría alcanzado uno de sus momentos más significativos cuando decidió incluir a Alejandro en su testamento, otorgándole el mismo reconocimiento y consideración que al resto de sus descendientes. Para muchos miembros de la familia, este gesto representó una forma de cerrar heridas abiertas durante demasiados años y de corregir decisiones que habían provocado dolor en el pasado. La propia Silvia Salas había relatado en distintas ocasiones algunas de las dificultades que marcaron su relación con Fran Frances. Aunque el romance entre ambos fue breve, las consecuencias de aquella historia se prolongaron durante décadas. Según explicó en diversas entrevistas, la llegada de su hijo estuvo acompañada de situaciones muy complejas que condicionaron por completo su vida personal. La actriz llegó a afirmar públicamente que durante el embarazo atravesó momentos especialmente delicados y que tuvo que afrontar prácticamente sola la responsabilidad de criar a Alejandro.
Estas declaraciones alimentaron durante años una imagen muy controvertida del extenista, quien rara vez respondió públicamente a las acusaciones realizadas por su expareja. Con el paso de los años, sin embargo, la situación comenzó a cambiar. Algunas fuentes cercanas aseguran que Fran Francés llegó a reconocer errores cometidos durante su juventud y mostró una voluntad sincera de acercamiento tanto hacia Silvia Salas como hacia el hijo que compartían. Esa evolución personal habría sido especialmente visible durante la etapa en la que la enfermedad comenzó a afectar seriamente a su salud. Muchos de quienes le trataron durante sus últimos años coinciden en señalar que el cáncer transformó profundamente su forma de entender la vida. La enfermedad le obligó a enfrentarse a una realidad muy distinta de aquella que había conocido durante décadas. El deterioro físico fue progresivo, pero también provocó una reflexión personal que, según cuentan quienes estuvieron a su lado, le llevó a replantearse numerosas cuestiones familiares y emocionales. Mientras tanto, el recuerdo de su relación con Bárbara Rey continuaba apareciendo periódicamente en la actualidad mediática. Durante los últimos meses volvieron a difundirse imágenes y grabaciones relacionadas con una de las polémicas más conocidas de aquella etapa, las fotografías tomadas en una playa de Mónaco. Aquellas instantáneas se convirtieron nuevamente en objeto de debate cuando salieron a la luz nuevos testimonios sobre las circunstancias en las que fueron realizadas. Según diferentes versiones difundidas en televisión, aquellas imágenes habrían desempeñado un papel importante en el deterioro de la relación sentimental entre ambos. La polémica adquirió una dimensión aún mayor cuando se reveló la participación de terceras personas en la obtención de dicho material gráfico, un asunto que generó numerosas críticas y volvió a situar a los protagonistas en el centro de la conversación pública. Para el entorno de Fran Francés, la reaparición constante de estas controversias resultó especialmente dolorosa. Después de tantos años alejado de los medios, el extenista volvió a verse asociado a episodios que pertenecían a una etapa muy lejana de su vida. Quienes le conocían aseguran que llevaba mucho tiempo intentando construir una existencia tranquila, alejada de cualquier conflicto mediático. Y es que la realidad de sus últimos años contrastaba enormemente con la imagen pública que había proyectado durante décadas. Atrás quedaban las portadas, los romances comentados y las apariciones frecuentes en programas de televisión. Poco a poco fue desapareciendo del radar mediático hasta convertirse prácticamente en una figura desconocida para las nuevas generaciones. Instalado principalmente en la Costa del Sol, dedicó gran parte de su tiempo a sus negocios y a disfrutar de una rutina mucho más discreta. Las escasas fotografías recientes que existen de él muestran a un hombre que buscaba pasar desapercibido. En una de las últimas imágenes difundidas públicamente aparecía protegido con gorra y mascarilla, evitando cualquier tipo de protagonismo y manteniendo una evidente distancia respecto a la exposición mediática que había marcado buena parte de su pasado. Resulta especialmente llamativo comprobar cómo una persona que durante años ocupó titulares de forma recurrente terminó sus días prácticamente alejada de la atención pública. Esa decisión parecía responder a un deseo claro de preservar su intimidad y de centrarse en aquello que consideraba verdaderamente importante: la familia, los amigos cercanos y la tranquilidad personal. Su fallecimiento pone fin a una vida llena de episodios intensos, decisiones controvertidas, relaciones sentimentales complejas y procesos de reconciliación que llegaron cuando pocos los esperaban. También cierra la historia de un hombre que pasó de ocupar portadas por sus romances a protagonizar una etapa final marcada por la reflexión, la discreción y el intento de reconstruir lazos familiares que durante años permanecieron rotos. Quienes estuvieron a su lado durante los últimos meses aseguran que afrontó la enfermedad con enorme entereza y que, pese a las dificultades físicas, mantuvo siempre la intención de resolver asuntos pendientes con las personas que habían sido importantes en su vida. Quizá por ello, más allá de las polémicas y de los conflictos que inevitablemente acompañaron algunas etapas de su trayectoria, muchos prefieren recordar ahora al hombre que trató de cerrar heridas antes de despedirse definitivamente. Con su muerte desaparece una figura que durante años estuvo ligada a algunas de las historias más comentadas de la prensa social española. Sin embargo, para quienes realmente le conocieron, el legado más importante no se encuentra en los titulares ni en las controversias televisivas, sino en ese esfuerzo final por recuperar vínculos familiares y encontrar la serenidad que durante tanto tiempo había buscado.